Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la degradación de las proteínas. Si bien es verdad que la cantidad total de las proteínas está regulada por el equilibrio entre la tasa de síntesis y la tasa de la degradación de las mismas, la vida media en general de las proteínas varía desde los 30 segundos hasta varios días, y muchas proteínas que son degradadas rápidamente actúan como moléculas reguladoras, por ejemplo los factores de transcripción, o también puede ser porque estén dañadas o defectuosas. Existen asimismo dos mecanismos de degradación proteolítica en las células eucariotas. Está la vía citosólica de la ubiquitina proteasoma y la vía lisosómica. Por un lado tenemos la vía de la ubiquitina proteasoma, que se da por este mecanismo aquellas degradaciones de proteínas defectuosas o con una vida media corta. La ubiquitina es un polipéptido de 76 aminoácidos que está altamente conservado en la evolución y cuya función es unirse covalentemente a través de los residuos de lisina a las proteínas destinadas a la destrucción. Este proceso requiere, por tanto, de la energía de ATP y la presencia de proteínas llamadas E1, E2 y E3. Concretamente, la E3 o ubiquitina ligasa es la responsable del reconocimiento selectivo de las proteínas adecuadas y los distintos miembros de la familia 3 presentan especificidades diferentes por sus proteínas diana y así regulan diferentes procesos también celulares. La señal para que la ubiquitina se una a las proteínas a degradar se encuentra en el extremo amino terminal de las proteínas, de modo que los aminoácidos desestabilizantes de la cadena polipeptídica que sirven de señal para desencadenar esa ruta proteolítica tengan la presencia de ciertos aminoácidos estabilizantes, como son el caso de la metionina, la serina, la treonina, alanina, valina, cisteína, glicina y prolina, de modo que no se desencadene el proceso proteolítico. Se forma, por tanto, una cadena de ubiquitinas y las proteínas poliubiquitinizadas son además reconocidas y degradadas por un complejo con actividad proteasa, que es el proteasoma 26S. Este está compuesto por dos copias de al menos 32 subunidades diferentes que contienen a su vez dos subcomplejos. Entre ellos es una partícula núcleo de 20S en forma de barril que consta de 4 anillos, los cuales son 4 anillos exteriores con 7 subunidades alfa y los anillos interiores con 7 subunidades beta. Y luego también tiene dos partículas reguladoras 19S en los extremos del barril que contienen 18 subunidades cada una, con 6 de las cuales, de esas 18 hay 6 que son ATPasas y participan en la translocación del polipéptido al interior y a la vez que la desubiquitinan para ser destruida a la propia proteína, ¿vale? Digamos que la tienen que desubiquitinizar primero y después destruirla. La ubiquitina también se libera y se recicla para iniciar así otro ciclo de degradación proteica, y la ubiquitinación es un proceso importante para la regulación del ciclo celular en las eucariotas, que se da también en las ciclinas que son degradadas por el proteasoma para que el ciclo celular progrese adecuadamente. Si bien la ciclina B no se degrada la célula, entonces se detendría en la mitosis y no se podría proseguir en la fase siguiente, que sería la interfase. Aunque la ubiquitinación es dirigida generalmente a las proteínas hacia la degradación, ¿vale? Es el proceso normal, se ha visto que en ocasiones sirve como marcador también para la endocitosis, ya que en el caso de las histonas constituye un elemento del código de histonas el poder hacer que éstas se ubiquitinicen previamente antes de entrar en el núcleo. Además, las proteínas pueden ser modificadas por la unión de los polipéptidos relacionados con la ubiquitina, llamados también SUMO por Small Ubiquitin Related Modifier, que sirven para dirigir las proteínas al núcleo y es una señal de localización intracelular, valga la redundancia.
La otra vía por la que se pueden degradar las proteínas es la vía lisosómica. Los lisosomas son unos orgánulos rodeados de membrana que contienen una serie de enzimas y entre sus funciones está la digestión de proteínas extracelulares que entran en la célula por endocitosis, así como el reciclaje de proteínas y orgánulos citosólicos. Entre otras cosas, las proteínas intracelulares entran en el interior del lisosoma por autofagia y las proteínas extracelulares penetran en la célula por endocitosis. En cualquiera de los ambos casos, las vesículas se fusionan con los lisosomas y vierten su contenido al interior, donde las enzimas, con un pH ácido, dirigen las proteínas, de manera que las proteínas citosólicas normalmente destinadas a degradarse en ese lisosoma van marcadas además con una secuencia llamada KFERQ que contiene a la lisina, la fenilalanina, el glutamato, la arginina y la glutamina. El proceso de autofagia, por si acaso, que creo que no lo he explicado previamente, pero la autofagia es la formación de vesículas llamados autofagosomas a través de unas pequeñas áreas del citoplasma u orgánulos citoplasmáticos que se ven envueltos por una parte de la membrana del retículo endoplasmático. La endocitosis, sin embargo, para que las diferenciéis bien y entendáis por qué son distintas en la vía lisosómica, la endocitosis es cuando las proteínas se unen a receptores en invaginaciones de la membrana recubiertas en su lado citosólico de unas proteínas llamadas clatrinas y forman estructuras poliédricas a modo de malla, por lo que también participa la proteína llamada dinamina, que es una proteína con actividad GTPasa. Por eso son dos procesos diferentes, pero que no obstante a nivel de la degradación de proteínas, digamos que confluyen y quedan en común con las mismas degradaciones. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.